Gracias por continuar con nosotros. Voy a hablar de un tema de verdad importantísimo en el desarrollo de nuestro país, aunque en muchos de los casos lo hemos dejado de lado. Voy a aprovechar que es un hombre que aspira a dirigir el Colegio Dominicano de Psicólogos para, en su intervención, conocer un poquito más de lo que podría ser la psicología, justamente en el tema que hablábamos en la parte inicial del programa, en la educación en la República Dominicana. Con muchísimo gusto recibo al doctor Nicanor Rodríguez, aspirante a la presidencia del Colegio Dominicano de Psicólogos. Buen día. Buen día. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está usted? Felizmente bien. Qué bueno. ¿Cómo va todo, doctor? ¿Y esas aspiraciones? Esas aspiraciones también, y la confirmamos subiendo al Pico Duarte este fin de semana. ¿Subió al Pico Duarte? Ay, pero felicidades. Para venir con mayor espíritu y mayor fortaleza para Yo no comprometernos yo mucho no subiría más. tan alto, ¿no? Para comprometernos mucho más. A veces hay que ser aventura. Yo quiero tener esa fuerza de voluntad, pero más que todo, ese entusiasmo para llegar hasta ahí. Doctor, aprovechar su visita al programa, aunque hablaremos de sus aspiraciones al Colegio Dominicano de Psicólogos, para enfocar todo lo que vive el sistema educativo y quizás esa falta de orientación escolar que muchos de nosotros crecimos y tuvimos. Y quizás ahora existe, pero no tienen los mismos resultados. Eso es así. Los tiempos evolucionan. Incluso creo que evolucionamos muy lento en República Dominicana. Pero la educación hoy necesita de ángulos diferentes. Ustedes ahorita estaban hablando de San Pedro y de Cotuí como eje principal porque salió en los primeros espacios de los periódicos. Eso llama mucho la atención, porque descansar ¿para qué? Después de un fin de semana largo. Ahora, yo me solidarizo con lo que ustedes externaron, con las opiniones que ustedes externaron. Yo creo que debe de haber un régimen de consecuencias, que es lo que siempre ha estado ausente en la República Dominicana. La mayoría de nuestros problemas se repiten porque no tenemos un régimen de consecuencias a muchos de los actos que quizás nosotros mismos hacemos y provocamos. Y eso se genera y se observa a todos los niveles de la sociedad. Lo vimos ahora en ADP y a nivel de educación, pero en la administración pública, en la gestión pública, en la ciudadanía y en todo lo vemos. Tenemos que tener niveles de consecuencia. Ahora, esos niveles de consecuencia no solamente vienen de la escuela, vienen del hogar, porque hay que aprender los valores de respeto, hay que aprender a establecer parámetros sociales que establezcan límites en el derecho y en la libertad y en la responsabilidad. Es una combinación hogar-escuela. Y es una combinación, perfectamente, que se ha disminuido porque ahora la escuela quiere darle a los padres y los padres quieren darle a la escuela y los muchachos están que no saben dónde van a estar porque la responsabilidad nadie la quiere asumir. Doctor, aspirar a dirigir el Colegio Dominicano de Psicólogos en un proceso quizás donde la sociedad lo que más necesita es orientación o terapia. Y yo me uno a un sinnúmero de profesionales en diferentes áreas que ha dicho que la terapia es de inteligentes, de aquellos que a tiempo reconocen que necesitan orientación y ayuda, y no en el término anterior cuando se hablaba de terapia porque había un problema mental o el famoso término de loco o loca que a mucha gente como etiqueta le molesta y quizás no lo usa. ¿Debe ser así la psicología en este tiempo? Fíjate, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que para el 2030 el 25% de las personas van a tener una afección psicológica que le va a causar una limitación en el desenvolvimiento de las actividades que lleven a cabo. Si asociamos esa estadística o esa información a lo que en años anteriores dijo el ministro de Salud Pública, doctor Cárdenas, que hablaba de un 20% en el país antes de la pandemia, eso significa que nosotros no vamos a esperar al 30% para estar cerca o pasando el 25%. Entonces, en todas las acciones y en todas las actividades, si hay un trastorno de salud mental, hay una disminución de la capacidad de trabajo y de desenvolvimiento en lo que se haga. ¿Por qué? Porque el rendimiento, cuando hay una condición
que te trastorna los pensamientos, disminuye tu eficacia. ¿Por qué es tan difícil aceptar la condición de que tenemos esa debilidad y necesitamos una orientación, una guía, una ayuda? Aún persiste la idea de que si voy al psicólogo o al psiquiatra estoy loco. Y eso es un enigma que debe cambiar. No es así. La persona inteligente procura tener, antes de tener un problema, la prevención. Yo recuerdo un actor mexicano que me encanta, habla mucho de temas de la cotidianidad y el crecimiento del ser humano y cómo ve desde su punto de vista la llamada superación personal. Y él decía en una entrevista que la vida debería ser arroz, habichuela y terapia. ¿Es así? Si la terapia no funcionara, es probable que la gente en el devenir del tiempo, los resultados sean mucho menores en el desenvolvimiento de lo que es la vida. La psicología, la terapia como punto de partida, es el órgano fundamental, yo diría, para la persona, porque muchas veces, y eso le pasa a cualquiera, no es que estemos locos, hay pensamientos que te llegan a la cabeza que tú te preguntas, ¿y por qué? Y te tienes que autorreflexionar para darte cuenta que hay una situación anormal. Además, una terapia es una conversación Una conversación muy que no linda, pasa de ahí que te lleva a un y camino. que te ayude a organizar el estado mental y psíquico para tú hacer la cosa con mucho más beneficio. De llegar a usted al Colegio Dominicano de Psicólogos, ¿cuáles serían sus propuestas para que a nivel de sociedad pues podamos implementar acciones psicológicas o terapéuticas que nos enderecen y nos lleven por un camino mejor y podamos quitar esa creencia de que para ir al psiquiatra o al psicólogo hay que estar loco? De ser así, mucha gente deberíamos estar chequeándonos hace rato. Sí, fíjate, el colegio tiene que dinamizar lo que es la pauta de política pública y el Estado debe de dar apertura porque sin la participación del Estado no es posible esto. El actual presidente en campaña fue la persona que más ha hablado de salud mental en este país y el anterior ministro de Educación, Fulcar, fueron las personas que más hablaron y enfocaron el tema de salud mental. En la teoría. ¿Y Luego, en práctica? En la práctica está cero, igual que todo lo demás. Yo recuerdo, y hablaba hace poco con un empresario al que admiro muchísimo por la labor social que hacen en Herrera, que en Herrera había un centro auspiciado por una cooperativa para orientar a toda la comunidad a nivel psicológico. Se trabajaba con el despacho de la primera dama y en un apoyo del Ministerio de Educación. Lamentablemente me enteré la semana pasada de que ese centro no está y ese apoyo no está y lo que quedan ahí son psicólogos que lo están haciendo de manera voluntaria para ayudar a la comunidad. Deberíamos tener varios centros. Es lo que te estoy hablando en este momento. La ausencia de una política pública no define los parámetros de necesidad de la población. Como sucedió en Herrera, ha sucedido en todos los demás puntos donde esa coyuntura se ha dado. No tenemos entonces gratuitamente una ayuda. No hay como política pública, el Estado no interviene de manera que podamos ser preventivos a los problemas sociales y a los conflictos que tenemos. ¿Qué dice la prensa esta semana? Que los crímenes han aumentado un 60%. ¿Por qué? ¿Y el suicidio? Sí, es una parte significativa dentro de ese esquema. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay política de prevención en este país? La escuela es un soporte de la prevención social del conflicto. No, y la escuela debería quizás ser el lugar idóneo para trabajar estas políticas públicas, porque es donde el estudiante pasa más tiempo y donde más conflictos hay a nivel de personalidad. Por supuesto. Entonces, en ese esquema, el Colegio Dominicano, como asesor del Estado, al igual que las demás instituciones dentro de sus rangos a que pertenecen,
ha formulado y ha exigido la participación del Estado en apertura de esa política, sea en salud mental, sea en el Servicio Nacional de Salud, sea en la escuela o sea donde quiera. ¿Para qué? Para transformar lo que es la prevención, influir en la prevención, pero no solamente en la prevención, sino para ayudar a disminuir los conflictos, porque cuando una persona tiene prevención, sabe que no se puede tirar por ahí. Debe de buscar la salida correcta. Una persona en desequilibrio se tira por ahí y después pregunta si queda vivo. ¿Tienen los centros educativos públicos la representación de los psicólogos? Bueno, hay un trastorno ahí en ese sentido. Porque, ¿también hay trastorno ahí? Por supuesto, porque pues es que la política de psicología propiamente no es dirigida, porque cuando un psicólogo entra al ministerio, va como orientador. Entonces eso le quita nivel de competencia al psicólogo y le dificulta desarrollar lo que sabe, porque entonces él pasa a ser un orientador del sistema escolar. Entonces los psicólogos en mínima proporción. ¿Y la preparación psicológica la guardan? En mínima proporción, ellos participan de lo que han aprendido. Entonces estamos en un conflicto que lo hemos expuesto en diferentes oportunidades, hemos solicitado al presidente, yo en mi condición de asesor de la actual gestión del Colegio Dominicano de Psicólogos, el colegio le solicitó al presidente una entrevista, no se la otorgaron. ¿Cuándo la solicitaron? En el mes de junio. ¿Del año pasado? Del año pasado. ¿Cuándo son las elecciones, doctor? Son el día 12 de marzo. Pues estamos a la vuelta de la esquina. Estamos a 2 semanas de las elecciones. ¿Y cómo va la campaña? La campaña va bien. ¿Cuánto hay? ¿Cuántos presidentes aspiran? Habemos 2 candidatos. Qué bueno. Hay un punto. El colegio ha demostrado una parte limitativa en su ejecución, con 22 años de existencia y 25 que tenía como asociación. La necesidad de la sociedad de hoy demandan de un psicólogo y de una sociedad activa en términos de psicología. Nosotros vamos a plantear una serie de condicionantes institucionales, incluida la modificación de la ley 2201, que esta semana o en los próximos días se depositará ante el Congreso, que la ha terminado esta gestión y que en la gestión nuestra comenzamos esa modificación, la ha concluido esta gestión, y vamos a programar lo que es una iniciativa de los 100 días. De ganar, vamos a proyectar unos 8 reglamentos internos, porque nosotros tenemos como colegio que dar respuesta a todas esas situaciones que socialmente tiene el país. ¿Cuáles son esos reglamentos? Entre otros, los psicólogos tienen que tener un instrumento donde ellos se ubiquen y estén organizados en el país entero, porque donde quiera hay una necesidad psicológica. Ahí estarán los núcleos y estarán las sociedades especializadas. Los psicólogos tienen que tener adicionalmente una interacción con la sociedad. Tenemos que tener un instrumento. Vamos a avanzar con la escuela de psicología y la vamos a proponer anticipadamente, porque aunque está propuesta en la ley, entendemos que la podemos bajo reglamentación llevar a cabo para contribuir con toda esa dinámica que tenemos por delante. Doctor, que le vaya muy bien. Gracias. Que Gracias. triunfe, pero Eso sobre esperamos. todo que la psicología encuentre el camino de la ayuda y orientación que necesitamos esa es la misión. como sociedad. Esa es la misión. Muchas gracias. A ustedes hacemos una pausa, al regreso tenemos un contenido igual de interesante.